Primero, felicitar el relatorio, es muy completo y ese relatorio me motivó 10 reflexiones, observaciones. La primera observación tiene que ver con la importancia y límites de la justicia penal. La justicia penal es indispensable para el castigo de los principales responsables de los crímenes de Estado y para los que cometieron los crímenes más graves. La justicia penal también es importante para obtener prueba documental o arqueológica. Los juicios penales son una instancia oficial para recabar testimonios de las víctimas, permitiendo que hagan conocer su relato y que una declaración judicial les otorgue la razón, también como una forma de reparación. En los juicios penales, sin embargo, los autores de los crímenes han callado o han mentido, lo que es permitido por la Constitución a cualquier persona que es indagada por un delito. Los criminales, por tanto, no han contribuido voluntariamente al conocimiento de la verdad. En muchos procesos de justicia de transición se puede observar un conflicto de intereses al interno del Poder Judicial, entre los jueces de primera instancia que deciden recurrir al derecho penal internacional para la tipificación de los crímenes que se cometieron o se comenzaron a ejecutar décadas atrás, y los jueces de las instancias superiores que se apegan a una concepción negadora del derecho penal internacional y de las normas de jus cogens, incluso negadora del derecho humanitario. En países como Uruguay, a pesar de la existencia de la tipificación nacional del Estatuto de Roma, la Suprema Corte de Justicia todavía no define un criterio sobre el valor jerárquico del derecho internacional de los derechos humanos en relación a la Constitución Nacional. O sea, lo ha cambiado en el 2009 y lo ha vuelto a cambiar con posterioridad. O sea que el avance que habíamos tenido en el 2009 significa un retroceso al día de hoy. Y no está claro el criterio de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la Constitución y las normas internacionales. En Uruguay, el Ministerio Público ha creado una fiscalía especializada para dar apoyo a los fiscales, recientemente lo ha creado, en las causas penales que tienen que ver con los delitos cometidos entre el 68 y el 85. Que principalmente actúa en casos de desapariciones forzadas, torturas y secuestros. Según esta oficina, actualmente hay 205 causas penales en Uruguay por las que 30 militares y civiles han sido procesados y condenados. Aunque en el proceso uruguayo, en el penal, un solo juez investiga, procesa y condena, al día de hoy el Poder Judicial no cuenta con tribunales especializados en las graves violaciones a los derechos humanos. A pesar que tiene todo el dominio del proceso, los jueces no cuentan con especialización en esta materia. En las condenas se han aplicado las penas más altas que se pueden aplicar según el Código Penal de Uruguay. Por lo tanto, no sigue la tendencia de las penas de efecto premial, como puede ser en Colombia, sino más bien al estilo argentino, las penas más altas. La justicia uruguaya actúa sin una estrategia común, sino más bien caso a caso, según el caso concreto, y cada fiscal o juez desconoce las pruebas documentales o testimoniales que se han producido en otro tribunal. Segunda observación. La lucha contra la impunidad no solo se lleva adelante mediante el derecho penal. No hay que confundir impunidad con inmunidad, así como tampoco verdad y reparación con castigo. La verdad por sí sola puede ser reparadora e incluso ser considerada una forma de hacer justicia cuando va acompañada de medidas claras que rompen la inmunidad e impunidad de los autores de las graves violaciones de derechos humanos. La destitución de los cargos públicos sin goce de sueldo o pensión pueden cumplir con las exigencias de la justicia y con el objetivo de pacificación social. El conocimiento público de los nombres de los autores luego de la actuación de una comisión de la verdad que ha cumplido con las exigencias del debido proceso puede ser considerada una forma de justicia. La reparación en sus 5 modalidades de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición, cumplimentadas en un tiempo razonable, según las circunstancias en las que se encuentra la víctima, son una forma de hacer justicia. Las acciones judiciales de regreso contra esos agentes públicos de la dictadura brasileña
que cometieron violaciones a los derechos humanos son formas de justicia que rompen la impunidad. Esto significa que el derecho penal es indispensable para los casos más graves y los principales responsables, pero que hay otras formas de luchar contra la impunidad y hacer justicia. Lo que importa es tener claro que esas formas no son sustitutivas, sino complementarias. Tercera observación. La verdad que se obtiene de la condena penal es limitada. La verdad judicial solo abarca determinados hechos para determinados autores y descarta todo dato superfluo a la imputación de responsabilidad penal individual. La pregunta a responder es: ¿qué sucede con toda la verdad documental de la víctima, antropológica o histórica, que no sirve como prueba de condena? ¿Se documenta y utiliza toda esa verdad procesal o se archiva y se olvida junto a un expediente penal? Los archivos penales en Uruguay no están digitalizados, salvo los que se realizaron por la justicia militar. Además, la clasificación utilizada no es la mejor porque se clasifican los crímenes de la dictadura como delitos comunes, despojando de su simbología a delitos que tienen una base política o que respondían a una política de Estado, como si fueran delitos cometidos por cualquier ciudadano en una situación de democracia. La verdad judicial se pierde entre los archivos y las clasificaciones equivocadas. Actualmente en Uruguay trabaja una especie de comisión de la verdad, así como distintas iglesias y teléfonos 0800 de la compañía monopólica estatal que reciben datos voluntarios sobre personas desaparecidas. Esto indica que la verdad se intenta conocer por mecanismos tanto judiciales como extrajudiciales. Segundo aspecto, cuando las leyes de amnistía, punto final, obediencia debida, caducidad, entre otros, impidieron los castigos, otras vías fueron encontradas para conocer la verdad, utilizando incluso la administración de justicia. Los juicios de la verdad argentinos son un ejemplo de ello. Pero en Uruguay, recientemente, en el mes de septiembre, un juez reabrió un juicio ya pasado en autoridad de cosa juzgada ante el reclamo de las víctimas familiares para desmentir la verdad judicial de la época sobre el motivo de una muerte de un sacerdote en el final de la dictadura en 1982. La reapertura del juicio no tenía la intención de buscar a los culpables dentro de las fuerzas policiales, que ultimaron a golpes o mediante tortura a la víctima, sino que el objetivo de las víctimas no era el castigo de los culpables. Esto es, las víctimas únicamente querían que se conozca la verdad utilizando el sistema judicial. Este es un buen ejemplo de la verdad como reparación de la víctima. La pregunta que queda es: si la pena dejara de ser preceptiva u obligatoria, ¿acaso no podría el proceso penal convertirse también en un lugar de encuentro y diálogo en el que la verdad surja del consenso y pueda cumplir con una función reparadora y pacificadora? Eso me conduce a la cuarta observación. Necesitamos orientar las relaciones de justicia, las reacciones de justicia de transición hacia las necesidades concretas de las víctimas. Si consideramos que la justicia de transición depende de las variables y condiciones políticas y que el derecho penal, aún para delitos comunes, es también un ejercicio político de poder, cabe plantearse la posibilidad de que el concepto y el procedimiento de justicia en el marco de la justicia de transición se construyan a partir de las concretas necesidades de las víctimas. Si pensamos con Walter Benjamin a la justicia como reparación de la injusticia, ahí entra a jugar la reparación de la víctima para terminar con la injusticia. Los otros objetivos de la justicia de transición deberían supeditarse a las necesidades de la víctima. Y esto obliga a repensar los principios y las bases de lo que incluso hoy se entiende por justicia de transición y elaboración del pasado. Quinta observación. Se requiere de una ampliación del concepto de sanción. América Latina es una región que hasta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estuvo gobernada por terroristas de estados y otros criminales que abusaron del poder con total impunidad. Algunos estados no precisaron dictadura, Colombia, el caso de México. La Corte otorgó visibilidad y voz a las víctimas, a las que devolvió dignidad y les dio la razón, colocando a la reparación como uno de los objetivos principales de la elaboración del pasado y la convivencia pacífica.
Sin embargo, para el sistema interamericano, la verdad está estrechamente ligada a la pena y al castigo penal, que es entendido como el único modo de acabar con la impunidad y la reparación a la víctima. Esto es, la Corte Interamericana admite un concepto reducido de sanción. Y esta lógica pone en duda que la verdad sea un derecho autónomo y obliga a obtenerla de la verdad judicial. Por otra parte, esta lógica sugiere que la reparación de la víctima se logra en todos los casos mediante el castigo del autor del crimen, cuando, como se ha visto para el caso del juicio uruguayo, para conocer únicamente la verdad, la víctima puede querer conocer la verdad con independencia del castigo. Este concepto amplio de sanción tendría en cuenta no solo una visión retributiva de la justicia, sino también una visión restaurativa o reparadora de las relaciones sociales, que puede ser muy importante en situaciones de conflicto actual o latente, como el caso mexicano o el caso de Colombia. Este concepto amplio ya se está construyendo en el Acuerdo de Paz colombiano, que plantea dentro del mismo a la restricción de la libertad y de derechos y las penas alternativas dentro del concepto de sanción. Sexta observación: el problema de la legitimidad de la justicia. Quien solo se decanta por una forma de justicia retributiva o vindicativa, según algunos, de juicio y castigo a los culpables, aunque se defienda esta postura preventivamente como un nunca más, termina por aceptar como punto de partida y como objetivo que el sistema penal que persigue al terrorista de Estado realiza en la condena un acto justo, merecido y legítimo de ejercicio de autoridad legal y moral, que no requiere de la justificación de castigar con un objetivo de prevención futuro. Ahora bien, en muchos casos de justicia de transición, este ejercicio de autoridad moral es llevado a cabo por los mismos jueces que actuaron durante la dictadura, porque en la casi totalidad de los procesos de justicia de transición de la región no se produjo una purga de funcionarios públicos, habiéndose mantenido jueces y fiscales en sus cargos una vez recuperada la democracia. En el caso uruguayo, el procedimiento penal es violatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos, tal como lo reconoció el propio Estado uruguayo en acuerdo amistoso ante la Comisión Interamericana durante el gobierno de José Mujica. Hasta el momento, el proceso penal en Uruguay no ha sido reformado. Séptima observación: no existe una verdad oficial ni un punto final para la elaboración del pasado. En Uruguay, la Comisión para la Paz, que actuó entre 2000 y 2003 para recibir datos sobre desapariciones forzadas, concluyó que no habían existido ejecuciones extrajudiciales, sino muertes por exceso en la tortura. Luego de este informe, se pretendió, ya en un gobierno posterior, poner punto final y declarar una verdad oficial sobre los crímenes de la dictadura. El descubrimiento en 2010 de los restos de un desaparecido demostró que había sido ejecutado con un tiro en la nuca. Esta verdad, que yo he llamado arqueológica en algún trabajo, demostró que en justicia de transición no se puede poner límites a la búsqueda o construcción de la verdad, y mucho menos puede existir un solo relato oficial sobre la verdad. Existen muchas narrativas y ninguna puede estar excluida. Sin embargo, el núcleo principal de la verdad proviene de los relatos de las víctimas. Octava observación. ¿Cuántos minutos tengo? No voy tan mal, ¿no? 5. Está, llego. Octava observación. La reparación oficial o estatal no conduce a la reconciliación. El Estado no puede reparar a las víctimas en nombre de los autores. Ni una reparación estatal puede conducir a la reconciliación social ni a la elaboración del pasado. He participado de caravanas de amnistía en Brasil, en las que algunas víctimas no aceptaron las disculpas brindadas por el Estado brasileño y las exigían de parte de los autores. Devolvieron la rosa que Paula Brown les dio. En este contexto, las acciones de regreso contra los exterroristas de Estado brasileños deben ser intentadas como una forma de romper con la impunidad, como una forma de condena y como una forma de reparación a las víctimas. Novena observación. La reinterpretación del principio democrático según la Corte Interamericana. Y esto me conduce luego a la décima observación, que va en la línea de lo que se dijo en esta mesa. Uruguay fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman en 2011 por el respaldo ciudadano al obstáculo jurídico a la investigación que significaba la ley de caducidad en cuanto a la investigación sobre los hechos de la desaparición forzada de María Claudia Irureta Goyena de Hellman y el castigo de los responsables.
Hasta el momento Uruguay cumplió con todas las reparaciones exigidas en el caso Hellman, pero no ha podido anular la ley con efecto retroactivo, porque dicha posibilidad no existe en el ordenamiento jurídico uruguayo, que solo cuenta con la posibilidad de derogar una ley con efectos futuros o declararla inconstitucional en el caso concreto con efectos retroactivos. La Corte Interamericana, sin embargo, le pide a Uruguay anular, lo cual es un sistema que no existe jurídicamente en el país. Y hay un conflicto actual entre los jueces de la Corte Interamericana con los jueces de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay sobre el tema de anular o no, cómo se remueve esa ley de caducidad, que es una ley que, a pesar de su existencia, no ha impedido las condenas penales de la mayoría de los autores de los crímenes del terrorismo de Estado. El caso uruguayo plantea la difícil cuestión del conflicto entre las soluciones locales y las exigencias internacionales para reaccionar a los crímenes del pasado. El problema que plantea el caso Hellman es el de la limitación del principio democrático. Recuerden que Uruguay por 2 veces en consultas populares apoyó la ley de caducidad. De tal forma que aquellas resoluciones de instituciones nacionales de democracia directa, la consulta popular, o de democracia indirecta o directa, en uso de mecanismos de democracia directa como es un referéndum o un plebiscito, tienen que llevarse a cabo según las interpretaciones que hacen los jueces internacionales en relación a los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. En la sentencia del caso Hellman, la Corte aborda por primera vez 2 temas de suma importancia. Primero, el problema de una amnistía avalada por la ciudadanía a través de un referéndum y un plebiscito convocados por la propia sociedad, no por los gobiernos. Y segundo, el conflicto entre el ejercicio de la democracia y la garantía de los derechos humanos fundamentales. Hasta la sentencia Hellman, el sistema interamericano había resuelto procesos de justicia de transición basados en la impunidad, en los que el principal mecanismo escogido para resolver los crímenes del pasado habían sido resueltos por amnistías dictados por el propio régimen injusto, como el caso de las autoamnistías de Brasil o de Chile, o dictadas por parlamentos democráticos en los que había exigido la investigación de los hechos, la reparación de las víctimas y el castigo de los responsables. Pero en Hellman el desafío era mayor, porque no solo se trataba de denunciar la impunidad a la que podía conducir una ley denominada de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, a donde la justicia dependía de una decisión política del Poder Ejecutivo, sino que tenía que romper la aparente legitimidad democrática de 2 consultas populares que habían decidido que esa era la solución local para resolver el conflicto del pasado. El caso Hellman deja importantes enseñanzas de futuro. Entre otras, queda claro que determinadas leyes o mecanismos políticos de justicia de transición no pueden ser sometidos a consulta popular. Esto es, la mayoría de la sociedad tiene vedada la potestad de decisión sobre su conflicto, porque tal decisión tiene que seguir criterios jurídicos internacionales y no solamente políticos o de interés social local. Por otro lado, aparentemente la Corte no se contenta con un tipo de justicia penal selectiva, es decir, contra los principales responsables por los crímenes más graves, sino que parece estar apegada a un concepto absoluto o retributivo de justicia penal, que sería el fin punitivo al que también está apegada la Corte Penal Internacional. Para la Corte Interamericana, un Estado no puede resolver el conflicto por medio de ejercicio de democracia directa o indirecta si esa decisión no cumple con los estándares internacionales de protección de derechos humanos. Y esa es una de las principales enseñanzas de esta sentencia. En cuanto al control judicial de los aspectos sustantivos de la democracia, Hellman deja otra enseñanza en cuanto a las reglas de las mayorías, que antes definía por sí sola a un sistema democrático y lo diferenciaba de uno totalitario. Pues ahora esa regla tan solo se convierte en un elemento constitutivo, pero no definitorio en cuestiones relacionadas con los derechos humanos. A partir de Hellman podemos decir que en una primera etapa la Corte Interamericana puso un límite a que unos pocos violaran impunemente los derechos de muchos, pero ahora da un paso más arriesgado y le pone límites a que muchos violen los derechos de unos pocos. De esta forma, la Corte protege los derechos humanos ante los ataques de las minorías criminales, pero también de las mayorías. Y la última observación: sistemas democráticos y violaciones de los derechos humanos. Téngase en cuenta que similares problemas vividos durante el pasado reciente y que son analizados hoy por la justicia de transición continúan teniendo lugar en la gran parte de los países de la región.
Eso se dijo en esta mesa hoy. Esto sugiere que a pesar de las condenas penales, no hemos realizado procesos de justicia de transición exitosos, o que en nuestros estados democráticos todavía hay instituciones que actúan en democracia con la misma lógica que actuaban durante el terrorismo de Estado. Las desapariciones forzadas, las torturas, las ejecuciones extrajudiciales, la impunidad de funcionarios públicos que cometen violaciones a los derechos humanos son fenómenos que también acontecen en la región, a pesar de que nuestros países son gobernados por sistemas democráticos. Los ciudadanos son sometidos a sistemas de vigilancia policial, como el programa El Guardián, que funciona en Brasil y Uruguay, cuyo alcance es desconocido por el sistema judicial. Algunos justifican el accionar represivo de las instituciones públicas en base a nuevos enemigos, ya no políticos, como durante la dictadura, sino miembros de la criminalidad organizada, redes terroristas o narcotraficantes. Todo indica que la doctrina de la seguridad nacional sigue vigente como doctrina de la seguridad ciudadana. Y esto nos obliga a pensar si la lógica de los terrorismos de Estado, de las dictaduras militares o cívico-militares de los 70 y los 80, aún no perdura en los gobiernos democráticos del siglo XXI. Posiblemente la discusión sobre los objetivos de la justicia de transición debiera incluir el problema de la mejora de las condiciones sociales y económicas de nuestros ciudadanos hoy en día, lo que nos permitiría una elaboración del pasado para una reelaboración del presente. Las injusticias sociales que fueron parte de los reclamos sociales y políticos que derivaron en dictaduras militares han sobrevivido a las dictaduras y son hoy también causas de violencia estructural en nuestros países. Las fuerzas de seguridad operan de manera similar, su estructura no ha cambiado a lo largo del tiempo. Lo que cambia es el enemigo y la política criminal de construcción de enemigos. Y eso creo que también deberíamos discutirlo cuando discutimos sobre justicia de transición. Muchas gracias.